Don Carlos, un poco hablar con usted acerca del trabajo que ha hecho usted con el padre Eduardo Pérez en televisión, muchas anécdotas y muchos episodios interesantes en todo lo que ha sido su carrera periodística junto al padre Pérez. Bueno, se trata de una de las figuras más relevantes del periodismo boliviano, además de su fe de sacerdote. Ha trabajado para modernizar el periodismo desde la década de los años 70, fue uno de los impulsores del proceso democrático, fue víctima de la dictadura de García Meza cuando asaltaron la Radio Fides que estaba en el patio principal del Colegio San Calixto. Pero Eduardo sobre todo era un hombre de un espíritu indomable, una combinación de periodismo y un gran empresario para llevar adelante una iniciativa como Fides, como la agencia de noticias Fides, y en el trabajo El hombre invisible, por ejemplo, que fue un momento extraordinario de su personalidad, tuvo que ver con nosotros en PAT en la década del principio del siglo XXI, pero sobre todo creo que Eduardo es un hombre, o era un hombre de principios fundamentales de construcción periodística, de cambio y espíritu de renovación en un periodismo que necesitaba una modificación de ritmo de la agencia de noticias convertida en periodismo del día a día. ¿Qué recuerda del padre Pérez cuando usted fue gobierno? Tuvimos una entrevista que me hizo él que generó una polémica nacional, pero sobre todo la línea de Eduardo en lo personal, en las conversaciones personales con él, siendo yo presidente, sus puntos de vista, sus consejos, sus opiniones, que siempre tomé muy en cuenta, era una forma de vincularme con la sociedad, vincularme con la realidad, que eso es lo más importante que tiene que tener un presidente, no desvincularse del mundo real, no estar cerrado en una burbuja, y Eduardo era una mecánica de conexión crítica y además absolutamente sincera conmigo. Era un implacable crítico también de los gobiernos, ¿no? Incluso democrático. Bueno, ese es uno de los secretos del buen periodismo. El buen periodismo no puede ser complaciente, el buen periodismo tiene que ser crítico e interpelante. Y Eduardo lo era, independientemente de que el gobierno fuera de centro, de derecha, de izquierda, de amigos o de no muy conocidos o de militares. La lógica del periodismo crítico es una lógica de no ser complaciente, aunque uno tenga una sensibilidad más próxima a uno u otro gobierno. Y creo que ese es un ejemplo que Eduardo practicó toda la vida. Su vocación jesuítica, como en su perfil sacerdotal, ¿qué destacaría usted, don Carlos? Yo recuerdo un programa de cerca que hicimos con Eduardo como representante de la Iglesia Católica, como jesuita, y Toto Salcedo como representante de Eclesía del mundo cristiano evangélico. Un debate extraordinario de dos personas muy inteligentes, pero Eduardo con una tranquilidad, con un dominio y conocimientos. Era un hombre con un conocimiento enciclopédico del tema bíblico, del tema evangélico y de un compromiso total. Recuerdo las misas que transmitía por la radio y la televisión en esta iglesia de San Calixto, y recuerdo también su compromiso con la educación y sobre todo con la salud. La clínica que él ha organizado, su compromiso silencioso, y el día que me dijo 5 años antes he decidido renunciar, le dije, te estás yendo mañana, no, es renunciar al periodismo. No renunciar en el sentido de dejar el periodismo, sino de dejar su presencia en pantalla y su presencia en el micrófono. Me dijo, no, es dentro de 5 años. Le dije, pero Eduardo, por favor, la vida tiene que ser planificada y uno tiene que saber lo que quiere hacer siempre con tiempo y con calma y con absoluta orden y con absoluto concierto. Ese era Eduardo Pérez. Don Carlos, usted tuvo una última entrevista con el padre, cerrando ya prácticamente El hombre invisible. ¿De qué hablaron? ¿Qué recuerda de ese momento, don Carlos? Fue una conversación en la que hicimos un recuento de tiempo, del tiempo político, del tiempo periodístico, del tiempo comunicacional, porque hablar con Eduardo era una conversación en la que el conocimiento del pasado, en la que el análisis de lo que había vivido, en lo que las posibilidades de evaluar la política boliviana y el término de la comunicación como elemento complementario y como elemento central de la democracia. Yo recuerdo que esa fue una conversación en la que convinimos en que el periodismo había sido imprescindible, el periodismo libre, el periodismo sin ataduras, había sido imprescindible para la construcción democrática de la sociedad boliviana y había ido par y paso con la democracia en el ámbito de lo que habíamos mencionado, la interpelación y la limitación del poder. Don Carlos, ¿qué tenemos que rescatar del legado del padre Pérez, no solo como periodista, sino también como sacerdote jesuita en el país? La consecuencia, lo más importante, y creo que en eso hay un paralelismo entre Luis Espinal y Eduardo Pérez, hacer lo que dices, ser consecuente con tu palabra, que tu palabra no se la lleve el viento, que la palabra y los hechos vayan de la mano. Por sus hechos los conoceréis, esa es la palabra bíblica o la frase bíblica que creo que ambos siguieron, y creo que hay una vinculación de dos ejemplos extraordinarios de algo muy importante.
Tanto Luis Espinal como Eduardo Pérez escogieron ser bolivianos, escogieron dedicar su vida y estar comprometidos con el país y con su sociedad, y eso es mucho más meritorio que quienes tenemos que vivir en Bolivia y la amamos porque hemos nacido aquí, pero quien escoge este país como suyo y lo hace con todo su amor es algo digno de ser recordado. Gracias, don Carlos. Gracias.